Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Félix del Monte Sanabia. El doctor Félix del Monte Sanabia es médico endocrinólogo y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias ¿verdad? Por darme la oportunidad. No, doctor, gracias a usted por conceder nuestra consulta, porque usted nos da la oportunidad de tratar un tema tan importante y que realmente, mayormente a las damas les preocupa muchísimo y es un tema de salud realmente delicado. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor, de una vez. La rama de la endocrinología, ¿qué abarca la rama de la endocrinología en sentido general? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por su invitación. Fíjese, la endocrinología es una rama de la medicina bastante amplia, pero sobre todo se basa en el tratamiento de aquellas afecciones que tienen que ver con hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias producidas en nuestro cuerpo y que cumplen funciones diversas. Comienzan desde la cabeza, desde el cráneo, del cerebro específicamente, produciendo hormonas que controlan gran parte de nuestras glándulas, la tiroides, los ovarios, las glándulas suprarrenales y participan también en el funcionamiento de otros órganos como el corazón e incluso el estómago, el intestino. Pero también se encarga de manejar afecciones que tienen que ver con los lípidos, es decir, las grasas en la sangre, el colesterol, los triglicéridos. También tiene que ver con etapas muy importantes para la mujer, muy sensibles como son la menopausia y también situaciones que tienen que ver con la fecundidad, es decir, la capacidad que tiene la mujer para embarazarse. Por otro lado, también tiene que ver con el crecimiento de los niños, el desarrollo de sus huesos y por lo tanto tiene un sinnúmero de funciones, muchas de las cuales si las enumeráramos en este programa, quizás necesitaríamos 2 o 3 días para hacerlo. Pero en resumen, eso es lo más importante. Sí, doctor, y fíjese qué bien, qué explicación más entendible, doctor. En el caso específico, doctor, de las glándulas tiroides, ¿qué nos puede usted decir de estas glándulas tan importantes y que tanto preocupan a la clase femenina, a las damas, y que tenemos entendido que las mujeres son, por cierto, las más afectadas con las patologías y los daños a las tiroides? Sí, bueno, a pesar de que, como usted dice, esta glándula tiroides es muy particular, sobre todo en su función para las mujeres, no es menos cierto que esta glándula se comienza a manifestar en nuestro cuerpo desde que estamos en el vientre de nuestra madre, para facilitar el crecimiento de los huesos, el desarrollo del cerebro, y una vez que ya estamos en contacto con el mundo, el crecimiento, el desarrollo íntegro de todo nuestro cuerpo, y en la vida adulta tiene que ver con el control principalmente del peso corporal. Dentro de un ambiente de una alimentación sana, nuestra glándula tiroides nos mantiene en el peso que debemos tener. No siempre es así porque a veces, lógicamente, nos superamos la capacidad de trabajo de la glándula, pero en su mayor parte, si nosotros ayudamos a nuestro cuerpo con una alimentación sana, la glándula tiroides es, por decir así, el eje principal. Esta glándula está ubicada en el cuello, en la parte inferior del cuello, palpable la mayor parte de las veces, sobre todo mayormente en las mujeres, porque debido a cambios hormonales al embarazo, tiende a crecer
un poco y se palpa mejor. Esto no significa necesariamente que haya una situación de anormalidad, sino que, pues, como parte del mismo esfuerzo que tiene que hacer para ayudar a la mujer, pues se desarrolla un poco más. Doctor, ¿y cuáles son estas enfermedades, estos trastornos que afectan la tiroides? Bueno, el trastorno más conocido es el aumento de su tamaño, denominado bocio, es decir, un aumento del tamaño global de la glándula lleva a lo que se conoce como bocio. Principalmente en aquellas mujeres que por alguna razón necesitan una mayor producción de esta hormona, pero también puede ser asiento de otros trastornos importantes como son la presencia de formaciones llamadas nódulos, inflamaciones denominadas tiroiditis y en algunos casos lamentables alberga también situaciones no menos agradables como son cáncer de tiroides. Doctor, y estos nódulos tiroides, ¿cómo se manifiestan estos nódulos tiroides y en qué afectan realmente el organismo del ser humano? Bueno, los nódulos pueden tener diferentes orígenes, principalmente la carencia de una sustancia muy importante para la glándula tiroides, que es el yodo orgánico, que a veces por deficiencia, pues la glándula tiende a producir alteraciones en su interior, terminando por producir esos nódulos, casi siempre quísticos. Pero no hay que temerle a esos nódulos porque en su gran mayoría, podemos decir, más del 90%, estos nódulos son inocuos, no tienen ningún tipo de alteración. También puede aparecer por asuntos de inflamación cuando la glándula se inflama. Esta inflamación se denomina tiroiditis por el hecho de ciertas interacciones con el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, puede llegar a producir también pequeños nódulos que son realmente unos focos reactivos que se forman, pero también puede ser producto de la edad. Muchas veces este yodo comienza a faltar o a carecer en edad adulta y también puede ser causa de la formación de nódulos. Doctor, en estos nódulos puede que sea un nódulo, cuando es un diagnóstico de un nódulo benigno o un nódulo maligno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos siempre que basarnos en la clínica, en la historia clínica que nos refiere él o la paciente, mayormente la paciente, sobre su aparición, síntomas como dolor, crecimiento, pero la base fundamental del diagnóstico de estos nódulos es la ecografía o sonografía de tiroides, que nos permite una visualización completa de la glándula a través de ciertas características, perdón, que presentan. Estos nódulos pueden sugerirnos a nosotros algún tipo de alteración. Y lógicamente, si pues sospechamos o se nos sugiere la realización de un estudio que se llama biopsia, que es un estudio parcialmente invasivo, digo parcialmente porque se trata de la introducción de una aguja dentro de la glándula tiroides para obtener una muestra, pero que no requiere ningún tipo de preparación especial como ambiente quirúrgico o algo así. Normalmente este procedimiento es totalmente inocuo, en buenas manos, y nos puede dar el diagnóstico en caso de que sea alguna alteración, pues nos puede acercar a la necesidad de una cirugía. Doctor, en este caso de necesidad de la cirugía, podríamos decir que es cuando el diagnóstico es maligno. Casi siempre, cuando se trata de un nódulo que tiene dichas características, sí, lógicamente se requiere la cirugía y un posterior tratamiento con yodo radioactivo,
pero también hay otras causas de cirugía, como un crecimiento inadecuado de la glándula tiroides que sea capaz de producir algún tipo de obstrucción a nivel de las vías respiratorias o alteración de otro tipo, ¿verdad? Que obligue al médico a tomar la decisión de enviar al paciente a cirugía. Pero sí, básicamente es el diagnóstico de cáncer tiroideo el que nos llama a nosotros al, al abordaje quirúrgico. ¿Puede darse el caso del diagnóstico indeterminado, doctor? Bueno, ¿a qué llamaríamos diagnóstico indeterminado? Es decir, un diagnóstico incierto, que el resultado no sea totalmente favorable a la presencia de cáncer. Porque si es así, entonces lo que se impone es la observación. Si se decide hacer la biopsia y el resultado es incierto, como usted dice, pues entonces, lógicamente, la observación del paciente, del nódulo a través del tiempo, sí se impone, lógicamente, porque no vamos a someter a una paciente a una cirugía que quizás no la necesite. ¿Hay otros tratamientos que no sean necesariamente quirúrgicos en el tratamiento de los nódulos? Sí, actualmente tenemos ya abordajes un poco menos invasivos. Pero generalmente estos tratamientos no se incluyen cuando se trata de cáncer. En caso de que sea un nódulo, por ejemplo, de crecimiento rápido y que la biopsia haya determinado que realmente no tiene ningún tipo de consecuencia maligna, entonces sí, está lo que se llama la ablación por alcohol, la ablación por termorregulación, es decir, la colocación de un sensor dentro de la glándula tiroides capaz de alterar el crecimiento y hacer que se reduzca. Son abordajes modernos que se están practicando en nuestro país y que lógicamente sí necesitan una preparación especial. Pero sí, tenemos alternativas no quirúrgicas para el tratamiento de estos nódulos. Doctor, ¿es normal, es común escuchar esta conversación? Me hicieron un estudio de las tiroides y me han diagnosticado hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿A qué se refieren ambos nombres? Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Bueno, son dos caras de la misma moneda, porque ambas surgen en la glándula tiroides. El hipotiroidismo no es más que la disminución en la capacidad de producir hormonas por parte de la glándula tiroides. Y el hipertiroidismo es el caso contrario, un aumento. En ambos casos, lógicamente, el médico debe, en el caso del hipotiroidismo, hacer los estudios correspondientes, una sonografía, pruebas de anticuerpos, todo lo que se necesite dentro del gabinete de pruebas que tiene a su disposición el médico y iniciar el tratamiento de manera correcta. Generalmente es con una sustitución con hormonas tiroideas que es de por vida y el seguimiento es muy importante, sobre todo en mujeres de cierta edad, porque definitivamente, aunque beneficia la corrección de la situación de déficit hormonal, no es menos cierto que puede traer consecuencias que solamente el médico puede detectar, como descalcificación de los huesos, lo cual se hace a través de una densitometría. No siempre es el caso, pero como la literatura habla de estos casos, pues siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y en el caso del hipertiroidismo, inicialmente también se hace un tratamiento medicamentoso para controlar la función y luego decidir si se le da yodoterapia, es decir, el uso de yodo radiactivo para poner la glándula en un estado ya de control hormonal, o se decide, perdón, la extracción quirúrgica por medio de cirugía. Cualquiera de las dos soluciones lleva definitivamente también a un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque al extraer la glándula ya la
la persona no va a producir sus hormonas. Y en caso de que se trate de yodo reactivo por igual, en un tiempo prudente, la glándula también va a dejar de funcionar. ¿Cuál Cualquiera de de la, las dos opciones. ¿Cuál de las dos afecciones? ¿Cómo se manifiesta el hipertiroidismo, doctor? ¿Cuáles son las sintomatologías? ¿Qué experimenta el afectado con hipertiroidismo? Dependiendo del grado de producción hormonal, el hipertiroidismo tiende a producir pérdida de peso, sensación de nerviosismo, taquicardia, es una taquicardia permanente que no cede hasta que no se controla la función tiroidea, insomnio, la persona pierde su ritmo del sueño y son pues signos y síntomas que son muy, muy incómodos para la persona. La persona no se siente cómoda, no se siente estable. Y eso la obliga generalmente a acudir al cardiólogo, porque la principal manifestación es la taquicardia. Y lógicamente el cardiólogo, buscando diferentes causas de posible taquicardia, le manda a hacer las pruebas tiroideas y entonces ahí descubre que es una elevación de esas hormonas y la refiere al endocrinólogo para su control. En el Doctor, caso... ¿Ah? Sí. doctor, vamos a una pequeña pausa. Doctor, usted menciona hasta taquicardia, pero es cierto que la tiroide tiene que ver con toda la función orgánica del cuerpo humano, porque hemos escuchado a profesionales y a pacientes de la salud decir, ah, no, tú estás experimentando sudor, ah, eso es el tiroides, tú estás experimentando palpitaciones, ah, eso es la tiroides. Y tenemos una amiga de consulta participativa que nos pidió preguntarle, doctor, ¿es cierto que la enfermedad, el trastorno tiroideo, altera todo el cuerpo humano? Si el hiperfuncionamiento de la glándula tiroides, que es el hipertiroidismo, imita muy bien muchas alteraciones de diversos órganos. Como usted bien se refiere, puede imitar el funcionamiento acelerado del corazón, lo que se llama taquicardia, pero hay que distinguirlas de las palpitaciones, ¿entiende? Porque muchas personas, al sentir el corazón rápido, lo primero que hay que determinar que realmente es una taquicardia a través de la frecuencia cardíaca. Y esto ya es, como dicen, tema de otro programa, la diferencia entre una cosa y otra. Pero también puede imitar, sí, alteraciones en el pensamiento, es decir, la persona se siente agitada, no concilia bien la forma de pensar, se siente muy intranquila, inquieta, no tiene paz realmente. Y es por lo que usted dice, porque la glándula tiroides afecta todos y cada uno de nuestros órganos. El estómago trabaja más, el intestino también le puede dar diarrea, puede producir fasciculaciones, temblores en las manos, en el cuerpo. Siente como que la están sometiendo a una agitación. Realmente es así. Claro que va a depender del grado de alteración en el funcionamiento de tiroides, de la glándula tiroides. Pero sí, es lo que usted dice. Imita muy bien muchas otras alteraciones y un médico sagaz que ve los síntomas de la paciente debe siempre pensar en descartar un problema tiroideo. Doctor, esta paciente dice que de 2 a 3 de la mañana ella está diagnosticada con hipotiroidismo. De 2 a 3 de la mañana, una sudoración tan grande, aunque esté climatizada la habitación, que tiene que cambiar la sábana de la cama. Y eso le sucede de 3 a 4 noches en una semana. ¿Es esto un efecto también de la enfermedad tiroidea? Bueno, ahí posiblemente la paciente a la que usted se refiere tenga una combinación de hipotiroidismo y síntomas menopáusicos, porque el hipotiroidismo baja la temperatura, es decir, todo lo contrario, la persona es muy sensible al frío
pero no produce cambios bruscos de la temperatura para que en un momento dado sienta frío y sienta calor. No, esos son los que se llaman cambios menopáusicos, ¿entiendes? Y sí puede tener un hipotiroidismo porque su glándula tiroides puede estar afectada, pero al mismo tiempo está iniciando, cursando por una menopausia muy sintomática. Entonces, debería acudir a su médico o su médico de cabecera para que descarte cualquier otra situación aparte del hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo no produce ese tipo de cambios de sensación de calor y frío, sino Doctor, en la menopausia. ¿la enfermedad tiroidea es hereditaria? Bueno, se hereda la predisposición, pero generalmente en los trastornos inmunitarios, lo que se llama la tiroiditis. Existe la predisposición genética, pero también hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que no todas las personas que tienen este carácter heredado para sufrir la tiroiditis pueden presentarla. Tiene que haber un factor desencadenante, un factor que se inicia generalmente en la juventud y se denomina estrés, una palabra muy conocida por todos nosotros. El estrés es un detonante, un desencadenante de los trastornos inmunitarios que con el tiempo terminan desarrollando inflamación de la glándula tiroides. Esta inflamación no siempre es percibida por el paciente. Puede ser lo que se llama una inflamación de bajo grado, en el cual no hay dolor, no hay esa manifestación, pero muchas veces sí, cuando se trata de un estado agudo, es decir, de una situación aguda, lo que se llama tiroiditis aguda, sí, la persona puede sentir dolor, mucho dolor, y necesita ser manejada con analgésicos, con relajantes musculares, con antiinflamatorios, para que pueda superar esta situación. Doctor, ¿cuándo es inminente la extracción de la tiroide? Bueno, el primer caso es la presencia de cáncer de tiroides. Esa es la causa número uno, la más importante. La segunda causa puede ser un incremento, un aumento desproporcionado de la glándula tiroides, que como le dije, pueden producir incluso asfixia en un momento dado, porque la persona con la glándula aumentada, acostada, puede sentir el peso y presionar las vías aéreas. En tercer lugar, cuando hay una especie de sensación en el cuello que la persona no puede definir y entonces acude al médico y se determina que la glándula se está poniendo pétrea, dura, porque en algunos casos existen tiroiditis que ponen la glándula tan dura que casi ahorca a la persona. En esos casos, bueno, pues entonces ya debería valorarse un tratamiento definitivo. Pero generalmente, como le dije, las dos primeras causas son las más consecuentes, las más comunes. Cáncer de tiroides y hipertrofia o crecimiento exagerado de la glándula tiroides. En el caso del cáncer de tiroides, es cierto que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más manejables y que tiene cura. Gracias a Dios es así. Gracias a Dios, detectado a tiempo y la mayoría de los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente por cáncer de tiroides lo pueden decir. Es un cáncer limitado, generalmente limitado a un nódulo o a una parte pequeña de la glándula y lógicamente es necesario extraer toda la glándula porque así como un área estuvo afectada, otra área de la glándula lo puede hacer. Es un error lo que yo veo a veces en mi práctica médica, que los cirujanos por no ser tan agresivos, extraen una parte de la glándula y luego deben volver a intervenir porque aparece cáncer en otra parte y una segunda cirugía es muy traumática.
sumamente traumática porque ya la anatomía normal del cuello ha sido alterada. Y no es lo mismo abrir un cuello que tiene sus músculos colocados como, manda la naturaleza. WhatsApp audio. Y entonces ya la intervención es mucho más riesgosa. Pero Doctor, definitivamente sí, es así. una vez extirpada la tiroides, ¿cómo es la vida de una persona sin la glándula tiroides? Es cierto que cambia radicalmente el funcionamiento de ciertos órganos y que puede inclusive causar graves problemas neurológicos la ausencia de la tiroides. Bueno, entiendo que si una persona ha sido operada de tiroides es porque fue manejada inicialmente por un endocrinólogo, el cual evaluó a la paciente, sugirió la cirugía y por lo tanto debe hacerse cargo del seguimiento. El cirujano interviene en la evaluación inicial, la preparación para la cirugía, la extracción quirúrgica y posteriormente el alta una vez que ya pues la cicatriz, la herida ha cicatrizado. El médico endocrinólogo entonces se encarga de darle el seguimiento correspondiente. Primero, si se trata de un cáncer, evaluar la posibilidad de yodoterapia y en caso de no ser así, entonces darle el tratamiento farmacológico correspondiente. Si el tratamiento está bien instaurado y el seguimiento es el adecuado, la persona no tiene que experimentar ningún cambio en su vida, ninguno, excepto que por alguna razón deje el tratamiento, se descuida con el mismo, porque hay muchas personas que no le dan la importancia hasta que ya han visto las consecuencias de la suspensión del tratamiento. Pero la Doc- mayoría de los casos, un buen seguimiento evita cualquier situación. En el Algunas ca- personas, escúchame, no, dígame, doctor. no, no, que algunas personas pueden experimentar algo de aumento de peso, pero eso es sobre todo si el tratamiento no está bien instaurado y la persona se pasa, ¿verdad?, de comida. Por lo regular hay que ponerse un candadito a la boca, doctor. Doctor, en el caso de los hombres, sabemos, como usted mencionó, que en el caso de las damas, en el caso de las mujeres, puede afectar inclusive si es una mujer en edad reproductiva, puede afectar grandemente los procesos de reproducción. En el caso de los hombres con problemas de hipertiroidismo, con problemas de la tiroides, doctor, ¿qué sucede con el hombre? Bueno, el hombre es un caso, no diríamos que particular, porque realmente como ser humano puede ser asiento de cualquier tipo de trastorno que por igual afecte a la mujer, pero nosotros tenemos un mayor cuidado cuando aparecen nódulos en el hombre, sobre todo si son nódulos solitarios, únicos. Le damos una mayor atención y casi siempre que por cualquier razón acude un hombre a mi consulta con problemas de tiroides. Si el caso lo amerita, yo mando a hacer biopsia antes que cualquier otra cosa. Si esa biopsia es positiva, entonces definitivamente hay que sugerir la cirugía. Pero, como le digo, no siempre es así. Ahora, si ponemos en una balanza hombres y mujeres, las mujeres tienen con más frecuencia los nódulos, pero en el hombre es más delicado, más peligroso la presencia de nódulos. ¿Tiene que ver esto con el sistema reproductivo del hombre? Bueno, no, no tiene que inferir, no, no tiene que trastornar la función reproductiva. Nota comercial. Porque, escúchame, déjame poner esto porque voy a poner ya, escúchame. No, no tiene que alterar su función reproductiva, porque generalmente para que la función reproductiva se vea alterada tiene que ser un hipotiroidismo muy, muy fuerte, no diagnosticado, que asimismo afecta su función
pues a nivel de todo el cuerpo. Un hipotiroidismo que no ha sido tratado es una causa muy importante de alteraciones, pero siempre, siempre que se trate de una situación de pareja en la cual no ha habido la posibilidad de que haya descendencia, tanto el hombre como la mujer deben evaluarse, tanto por un endocrinólogo como por un ginecólogo, y buscar cualquier causa posible. La causa tiroidea no debe ser descartada. No significa necesariamente que sea la única, pero no debe ser descartada. Y en el caso de la mujer, ejemplo, en el caso de una mujer joven, 25, 24 años, 19, 20 años, en el caso de una mujer embarazada, ¿cuáles son los daños que podrían un problema de la glándula tiroides causar en este embarazo y en el futuro bebé? Bueno, generalmente cuando se trata de hipotiroidismo en una mujer embarazada, lógicamente si tiene hipotiroidismo tiene suerte de salir embarazada, porque muchas veces esta es una causa de infertilidad, de esterilidad. Pero en caso de que el ginecólogo o la ginecóloga, que tenga a cargo a esta paciente, investigue adecuadamente y lo primero que se manda a hacer siempre son pruebas de tiroides, detecta el hipotiroidismo, pues debe referirlo al endocrinólogo para su tratamiento. Y en ese caso no hay ningún inconveniente. Es muy difícil que una mujer que vaya a un ginecólogo hoy día no se le hagan las pruebas tiroideas. Eso es una de las cosas que primero ellos tratan de descartar un hipotiroidismo porque saben que se arriesgan a un aborto. Y por lo tanto, ellos siempre toman la precaución de hacerle la evaluación tiroidea, entre otras pruebas, y asegurar que este embarazo no va a tener ningún tipo de problema. Doctor, finalmente, ¿cómo se trata el problema de tiroides, la ausencia de la tiroides? Es cierto que hay un medicamento que es cuasi mágico, que es la levotiroxina. Sí, la levotiroxina es precisamente la hormona tiroidea por excelencia. Es la hormona que inicialmente y principalmente produce la glándula tiroides. Y es esta hormona la que se encarga de regular la mayoría de las funciones corporales relacionadas con la glándula tiroides. Por suerte, esta levotiroxina viene en medicamentos que pueden ser usados. Gracias a Dios ya tenemos incluso una levotiroxina que puede usarse en cualquier momento del día, principalmente, perdón, para aquellas personas que se olvidan de tomársela porque debe ser tomada en ayunas, por lo menos 30 a 45 minutos antes del desayuno. Y este nuevo medicamento, en caso de que por alguna razón se olvide, puede ser usado. Es igual de efectiva, no tiene ningún tipo de inconveniente. Y lo digo porque muchas veces los pacientes acuden, ay doctor, tengo una semana que no me la tomo porque se me olvidó y no sabía si podía tomarme la otra hora. Y estuve esperando llegar a la consulta para saberlo. Digo, no, no necesariamente tiene que suspender el tratamiento porque se le olvida un día, pero siempre le doy la alternativa de usar este otro medicamento nuevo, esta levotiroxina, que se le puede tomar de noche, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, a las 8 de la mañana, a la hora que sea. Y sobre todo aquellas personas que viajan, que por alguna razón se le olvida o no pueden tomarla a una hora correcta, puede usarla sin ningún tipo de problema. Pero esto es un nuevo medicamento, pero es la misma levotiroxina con otro tipo de molécula. No, no, es la misma levotiroxina, pero en un ambiente líquido, ¿Perdón? porque en un ambiente líquido, el noventa y cinco Oh, por ciento de las levotiroxinas vienen en estado sólido. Por eso deben ingerirse en ayunas para que el estómago pueda digerirla, pueda iniciar su absorción y terminar en el intestino. Pero esta sustancia líquida no, ¿cómo le digo? No requiere que el estómago esté vacío para poderse asimilar. doctor, se nos acabó el tiempo.
pero no podemos despedirlo sin que usted le diga a los amigos y amigas de Consulta Participativa dónde contactar, dónde poder tener una consulta con el doctor Félix del Monte Sanabria. Bueno, le puedo mencionar el centro donde yo he laborado toda mi vida, desde hace ya 28 años, el Centro Médico Real, y llamando a los teléfonos del área de información, le pueden dar el número mío para que puedan acceder. Normalmente yo no uso citas porque entiendo que el paciente merece atención y muchas veces si está requiriendo o necesita mi atención por cita a veces se le rechaza. Entonces yo siempre trabajo por orden de llegada y lógicamente pues ahí estoy a su disposición. El Centro Médico Real está en la Rómulo Betancourt 515 entre la Avenida Privada y la Avenida Caunabo. Ahí estamos a las órdenes, no solamente yo, sino todos y cada uno de los médicos que laboramos. Tratamos de hacerlo siempre con el lema que nos ha caracterizado: salud con sentido humano. Doctor, y nos quiero que nos permita consulta participativa, felicitarle a usted y a la doctora Tejeda por ese Gracias. centro, Tejada, por ese centro, doctor, No, es Tejeda, do- es Ramona Tejeda. sí, sí, donde pudimos ver, doctor, la coordinación, el trato humano al paciente, el trato directo y personalizado al paciente. Nosotros le felicitamos por el Centro Médico Real, doctor. Muy bien, muchas gracias y también yo quiero felicitarlo por su programa, que entiendo llega a muchas personas y que se benefician, ¿verdad? De los facultativos y de los profesionales que usted lleva a su programa. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, doctor. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Félix del Monte Sanabria, médico endocrinólogo, donde hemos quedado debidamente orientados sobre todo lo que tiene que ver con esa pequeña glándula en forma de mariposa que es la tiroides. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.